Jerusalem is waiting just for you, oh Lord. They cannot see, they do not know the truth, oh Lord. Open their eyes, let them see you, let them feel you, let them hear you. Van a tener tiempo para sacar fotos y todo. Además tenemos la gran ventaja de que no hay ningún grupo, tenemos el sitio solamente para nosotros, lo cual no es normal, porque generalmente aquí, ya para subir con el autobús es un lío terrible, porque se hacen unas colas y un tráfico espectacular, así que subir aquí y no haber ningún grupo realmente es sorprendente. Bueno, estamos en este momento en lo alto del Monte de los Olivos, ¿de acuerdo? Si nosotros bajáramos el Monte de los Olivos por esa parte, iríamos directamente ya al desierto, ¿vale? Porque detrás de esa montaña ya está el desierto de Judea, y si siguiéramos en línea recta, estaría el país de Jordania, que en la Biblia, en los tiempos de la Biblia, se conocía como Moab, lugar del que vino Ruth, la moabita, ¿se acuerdan todo eso, vale? Entonces, aquí delante de nosotros tenemos una panorámica maravillosa de la ciudad de Jerusalén, tanto la moderna, que es la que ustedes ven afuera, como la ciudad antigua de Jerusalén. La diferencia es que la ciudad moderna está fuera de las murallas y la ciudad antigua está toda rodeada por unas murallas que tienen aproximadamente un perímetro de unos 4,5 kilómetros si lo hiciéramos así, digamos, caminando, ¿vale? Entonces, aquí delante de nosotros lo primero que observan ustedes es lo que se conoce como el Valle de los Huesos Secos, que es un cementerio judío, puramente judío. Van a observar que encima de muchas tumbas hay piedras, lo cual significa que cada piedra representa una visita de un amigo, de un pariente, de un familiar que ha venido a ver al difunto. No se ponen flores, no es costumbre poner flores, pero sí se ponen piedras. Ahí abajo, donde está ya esa parte verde, van a ver que en el centro hay como una iglesia con el techo, marrón o negro. Esa es la iglesia donde se cree que el Señor Jesucristo se detuvo antes de entrar montado en el pollino de asno a la ciudad de Jerusalén, y fue ahí donde comenzó a llorar. Ok, entonces ahí esa iglesia es donde Jesús se detuvo a llorar. Cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que yo te envío, ¿verdad? En ese lugar el Señor Jesucristo lloró, y un poquito más abajo, donde está aquella cúpula como si fuera de oro, es donde está abajo el huerto de Getsemaní, donde el Señor Jesucristo estuvo la última noche orando, y de ahí lo prendieron, ¿verdad? Donde Pedro le cortó la oreja al siervo del centurión, lo prendieron y se lo llevaron allá, aquella parte que está allá, donde está aquella iglesia que tiene una cúpula, por allí, por ese terreno. Allí está la casa de Caifás, el que era el sumo sacerdote. En aquel terreno que ven allí, que ahora se van a levantar y lo van a ver todos, es donde Judas se ahorcó, ¿vale? Para que ustedes también lo vean. Y allá arriba, donde está aquella iglesia con la cúpula, con el techo negro, es el monte de Sión. Entonces pueden comprobar desde aquí cómo Jerusalén está rodeada de monte. Estamos en el monte de los Olivos, aquello es el monte de Sión. Esto sería el monte Moriah, pero que está aplanado, porque antiguamente era un monte, pero se ha hecho una... Ahí en el centro, esa cúpula dorada, los judíos dicen que desde ahí Dios creó el universo, Dios creó el mundo. El centro de la tierra bíblica está ahí. Ese es el centro de la tierra, como el kilómetro cero, por decirlo de alguna manera. Debajo de esa cúpula hay una roca gigantesca que fue el altar donde Abraham subió a sacrificar a su hijo Isaac. Los musulmanes creen que Abraham subió con Ismael, pero la Biblia nos enseña que con quien subió fue con Isaac. Entonces, ese es el domo de la roca, ¿vale? A mano izquierda está la famosa mezquita de Al-Aqsa. ¿La ven con la cúpula marrón, la cúpula negra? Esa se llama la mezquita de Al-Aqsa. Los musulmanes dicen que ahí era donde oraba Adán y Eva. En fin, yo les digo lo que ellos dicen y cada uno tal. Van a ver que enfrente de la muralla hay otro cementerio. Ese cementerio es musulmán. Este cementerio es judío, aquel cementerio es musulmán. Van a ver que la puerta está cerrada. ¿Ven la puerta cerrada? ¿Por qué? Porque se cree que no por esa puerta que no existía, sino por ese lugar entró el Señor Jesucristo montado en un pollino de asno.
El libro de Ezequiel en el capítulo 44 dice que por esa puerta entró Jehová tu Dios y nunca entrará hombre alguno. Es increíble. Corchada, digamos. La que está cerrada, la puerta que está en la mitad del muro, está cerrada, la mandó a cerrar un musulmán, y entonces puso delante un cementerio para que si entrara algún sacerdote judío quedara automáticamente contaminado y ya no pudiera ministrar, y cerró la puerta para que no entrara el Mesías. Fíjense, si ustedes piensan que una puerta va a impedir que entre el Mesías, ¿no? Después allí dentro, una vez que están dentro, ven allí como si fueran unos arcos. Es allí donde se va a llevar, según la cultura musulmana, el juicio final, donde se van a poner unas balanzas y allí van a estar todos los profetas, Moisés, Elías, Mahoma y todos, y ahí se va a llevar el juicio final. Allí abajo, en el valle, hay también un edificio con las cúpulas de color rojo, ¿las veis? Esa es una iglesia griega, y allí fue donde apedrearon a Esteban, el mártir Esteban. Vamos a acercarnos aquí si quieren. Allí fue donde apedrearon a Esteban, ¿sí? Allá arriba está el aposento alto. ¿Se dan cuenta por qué dice aposento alto? En aquella iglesia, allá arriba al final, el aposento alto. Si ustedes giran la mirada aquí hacia la izquierda, donde está ese pequeño valle verde, a mano izquierda hay también otra iglesia con la cúpula gris. Allí vivía Caifás. Allí fue donde el Señor Jesucristo fue llevado, y allí fue donde Pedro negó al Señor Jesucristo. En aquella cúpula allí, que tiene el mismo color, así como negra. Sí, sí. Allí se llama el gallicanto. Allí Pedro negó al Señor. Es decir, aquí en el huerto de Getsemaní, fíjense las distancias. El Señor Jesucristo dice que y fueron hasta allá, y allí fue donde metieron en la cárcel romana, judía, a Caifás, allí donde Pedro niega al Señor, y en ese valle que está así, un poquito más abajo, allí fue donde Judas se ahorcó, ¿vale? Era por donde va ese coche, ¿lo veis? Sí. Hay un momento, por donde está aquel camión, que hay otra entrada, una entrada que se llamaría la puerta de los leones. Allí está el estanque de Betesda. Allí está el estanque de Betesda, que de Siloé, para que vean las distancias. Allí fue donde en Juan capítulo 5 el Señor sanó al paralítico que llevaba 38 años, y aquí abajo en el estanque de Betesda fue un acto de fe, decirle vete al estanque de Siloé y lávate. Si era ciego, lo hizo caminar desde dentro de la ciudad hasta abajo, pero él fue en fe y dice que allí recobró la vista, ¿de acuerdo? Aquel edificio que ven a lo lejos, allá al fondo, que es así alargado, es el famoso Hotel Kid David. Aquel era el cuartel general de los ingleses cuando estuvieron aquí, y allí hubo un atentado muy grande que murieron un montón de oficiales ingleses en aquel hotel, que hoy en día es un hotel de lujo. Si siguieran, esta es la puerta de la Dorada, la que está cerrada, ¿vale? Por donde va el autobús, hacia adentro, Puerta de los Leones. Si seguimos la carretera, donde están aquellos autobuses verdes parados, ¿lo veis? Allí está la puerta del muladar, es decir, la puerta de la basura. Por ahí se sacaba la basura. Y detrás de esa mezquita de Al-Aqsa, que la veis ahí, detrás está el muro de los lamentos. El famoso muro de los lamentos, el Kotel Hammurabi, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros las distancias. Un día el Señor, ahí estaba el templo de Jerusalén, donde está ahora esa mezquita, allí estaba el templo de Jerusalén. Allí le dice el Señor a sus discípulos, ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Se lo dijo allí. Y dice que en el huerto de Getsemaní, aquí abajo, le preguntaron al Señor, Señor, ¿cuándo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, desde allí bajaron el torrente del Cedrón. Dense en cuenta que la ciudad ahora ha subido. Antes la ciudad era mucho más baja. Bajaron el torrente del Cedrón, que es este que tenemos aquí debajo. Llegaron aquí, y fue aquí donde le hicieron la pregunta al maestro. Si fueron pensando por el camino, es decir, que del versículo 1 al versículo 2 hay esta distancia. Pero si tú no estás aquí, crees que todo fue en el mismo lugar, y no fue así. El versículo 1 fue allí, el versículo 2 fue aquí.
Fíjate la distancia que curiosa, ¿no? Si siguiéramos el torrente del Cedrón hasta el final, estaba donde quemaban los pasaban a los hijos por el fuego, ¿os acordáis? Donde dice que constantemente había fuego, y esa palabra es la que se utiliza para la palabra infierno, ¿de acuerdo? Por este torrente del Cedrón, que era donde se tiraba la basura. Cuando se estaba construyendo el templo de Jerusalén no se podían hacer ruidos, era un lugar sagrado, entonces lo que hacían es que traían las piedras cortadas y casi numeradas. Entonces venían las piedras de la cantera y las iban poniendo una encima de la otra. ¿Qué fue lo que pasó? Que llegó una piedra que según ellos venía mal hecha, incorrecta, y la tiraron al torrente de Cedrón. Al final se dieron cuenta que era la piedra angular, la piedra más importante de todas. Y entonces dice, la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo, ¿verdad? Es como decir, a Cristo lo desecharon, pero llegó un momento en el que se dieron cuenta de que era lo más importante, lo que le da fundamento y estabilidad a nuestra vida. Allí al fondo es donde, ahora después lo van a poder ver, allí en aquel montículo, es donde Abraham se detuvo con sus criados y les dijo, esperen aquí, que nosotros iremos, adoraremos y volveremos. ¿Vale? Sí, que dice que desde allí él vio el lugar del sacrificio. Por supuesto, esto no existía en la época de Abraham, esto era una montaña. Ahí es donde David tuvo que subir y ahí vivía un tal Arauna, ¿se acuerdan? Arauna, el jebuseo, porque esta ciudad le pertenecía a los jebuseos. Entonces David viene cuando peca, cuando hace aquel censo terrible, y entonces dice que compró el terreno. Solamente hay dos lugares donde cuenta la Biblia que hombres de Dios compraron algo. Uno fue David, que compró la era de Arauna, el jebuseo, y otra es la cueva de Macpela, que está en Hebrón, donde están enterrados los patriarcas y las matriarcas, excepto Raquel, que está enterrada cerca de Belén. Entonces, en este lugar fue donde David subió a ofrecer un sacrificio para que no siguiera habiendo mortandad en el país por aquel censo que había hecho sin el permiso, sin el respaldo del Señor. Entonces, como ustedes pueden comprobar, delante de nosotros tenemos un montón de historia bíblica, ¿vale? Muchísima. Y para más añadidura, allí al fondo, ¿veis una montaña? Hay como una construcción. ¿Saben lo que es ese lugar? Ese era el lugar alto, donde Samuel juzgaba a Israel. Allí está la tumba del profeta Samuel. Allí es donde tenían que subir, allí era donde iban a presentar sus sacrificios. Hoy en día ese edificio, la mitad es una mezquita y la otra mitad es una sinagoga, pero allí está enterrado el profeta Samuel, ¿de acuerdo? Así es que no sé si tienen alguna pregunta sobre lo que están viendo o sobre lo que he explicado en esta mañana. ¿Hay alguien que quiera preguntar o saber algo? Caifás. Caifás es allí, donde está aquella iglesia. ¿Ves que hay como un campo verde? Si sigues un poquito más arriba hay como una iglesia allí con el techo negro. Sí. Allí era donde vivía Caifás. Sí. Esta es la esplanada de las mezquitas. Esta es la esplanada de las mezquitas. Todo eso es donde los musulmanes el viernes, que es el día sagrado del mundo musulmán, vienen y todo eso se llena de miles y miles y miles de musulmanes y oran allá arriba. Y esos edificios que veis allá arriba son los que llaman las madrazas. Son donde meten a los chavales, a los chicos, para estudiar el Corán y allí los tienen, en fin. La mezquita de Al-Aqsa es La mezquita de Al-Aqsa es esta cúpula negra que hay ahí, sí. esa es la del conflicto ahora. Esa siempre está en conflicto. El 17 de San Juan, la oración del Señor, Sí. ¿dónde la hizo? Es que... Cuando dijo, estáis en este mundo, Pero no soy de este mundo, sí, pero es que no dice exactamente Juan 17 dónde hizo esa oración. Ah, yo creía que era en el... No, el aposento alto que fue donde hizo lo del pan y el vino, que no sabemos si ahí hizo esa oración, está allá arriba, donde está aquella iglesia. ¿Veis que hay como una torre? Bueno, pues al lado, ¿no veis una cúpula así negra? Ahora vamos a ir allí, el autobús nos va a esperar aquí abajo y vamos a ir allí. Ese es el aposento alto y además vais a entender algo muy interesante. Cuando Pedro se levanta en el día de Pentecostés y está dando una explicación de lo que ha sucedido, él dice, hablando de que cómo Dios levantó al Señor de la muerte, etcétera, etcétera, dice, y no está hablando de David porque su tumba está entre nosotros. Y dice, ¿para qué mencionar? Oh Lord, everlasting Father, the Prince of Peace. Oh Lord, wonderful Counselor, 'cause you are here. Oh Lord, everlasting
everlasting Father, the Prince of Peace, oh Lord, wonderful Counselor. Un cementerio católico, y allí está enterrado Oskar Schindler, el de la película de Schindler. Él está enterrado allí, en un cementerio católico, porque a él se le dio un título que se llama Sadiq Umot Haolam, justo entre las naciones. Toda persona que ha ayudado al pueblo de Israel, toda persona que ha hecho algo realmente digno de ser mencionado, que ha salvado vidas judías, se le da ese título, justo entre las naciones. Y a Oskar Schindler se le dio ese título y él está enterrado allí en el cementerio católico en el monte de Sion, para que sepa. Entonces esta es la parte del cementerio judío. Aquello allá enfrente es musulmán, no tiene absolutamente nada que ver. Se ve que todavía hay algunos espacios aquí. El muerto no está ahí en esa lápida, el muerto está bajo tierra. En Israel no se entierra la gente en cajas como en Europa o en el mundo. Se entierra envuelto en sábanas, se pone con el talid, incluso algunos con la bandera de Israel, y los muertos están debajo de la tierra, y lo que se pone encima es como una especie de, no sé cómo lo llaman, de lápida, eso, ¿no? ¿Vale? Entonces, oye, ¿por qué unas son más grandes que otras? Bueno, también me imagino que dependerá del dinero que tenía para hacer eso, ¿no? Dígame. ¿Cuántas personas pueden tener ahí? Ahí uno. ¿Todos están y todos tienen que enterrarse aquí o hay otro? No, aquí se entierra la gente de mucha plata. Y los que no tienen tanto dinero tienen un Hay otros cementerio. cementerios, hay cementerios militares. En el Monte Herz hay un cementerio para soldados, allí hay otra cosa. Aquí generalmente se entierra gente religiosa, gente de mucho dinero, porque aquí vale mucho dinero ser enterrado. ¿Vale? A veces sale más caro que te entierren a que te den la ayuda en vida, ¿no? Pastor, pero valdría la pena morir aquí porque no se ha muerto con nadie de los ¿Eh? ¿No se ha muerto quién? Más nadie de los ricos. Entonces todavía No, todavía hay sitios. Algunos llaman a los cementerios Bet Hayim. Bet Hayim significa la casa de los vivos. Porque aquí están todos vivos. Cuando morimos no dejamos de morir, físicamente sí, ¿no? Pero espiritualmente la persona sigue con vida, el alma y el espíritu. Entonces algunos lo llaman al cementerio eso, la casa de los vivos. Como al hospital la llaman la Bet Jolín, que es la casa de los enfermos. ¿Sí? Donde vivió David 7 años, antes de venir aquí y conquistar la ciudad, que vivió el resto de su reinado. Everlasting Father, the Prince of Peace, oh Lord, wonderful Counselor, 'cause you are here. Queridos hermanos, bendiciones. Con esta hermosa panorámica a mis espaldas de la ciudad de Jerusalén, tengo el privilegio de dirigirme a todos ustedes primero para decirles que estamos bien, que estamos disfrutando, que el grupo está muy, muy contento, que están aprendiendo muchísimas cosas y todavía nos quedan muchos lugares por recorrer. Así que hermanos, quiero que disfruten de esta panorámica, es un lugar maravilloso, que Dios les bendiga y les dejo con estas panorámicas preciosas de la ciudad de Jerusalén. Disfruten de ellas y espero que valoren el hecho de todo este material que muchos desearon ver y disfrutar, pero que no pudieron. Así que miremos a esta ciudad, contemplemos su hermosura, su significado espiritual, sabiendo que el Señor pronto volverá aquí, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, el monte se partirá, todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendiciones, Shalom, desde la ciudad de Jerusalén. Queridos hermanos, estamos en un lugar muy, muy importante del ministerio del Señor Jesucristo. Nada más y nada menos, el huerto de Getsemaní. Yo siempre he dicho que sin Getsemaní no habría Cristo ido a la cruz, porque fue aquí donde Él dijo aquella famosa frase: Padre, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue aquí donde el Hijo decidió renunciar 100% a su voluntad, someterse a la voluntad del Padre, que era ir a morir a una cruz, y gracias a su quebrantamiento y gracias al tiempo que Él estuvo aquí en plena comunión con el Padre, quebrantado, llorando, sudando grandes gotas de sangre, pudo recibir esa fuerza, esa fortaleza
para poder ir a la cruz y dar su vida por nosotros. Este es el huerto de Getsemaní. Estos son los olivos, por supuesto no son de la época de Jesús, aunque hay algunos que son muy antiguos. Probablemente tenga más de 1000 años. Es un lugar muy tranquilo, está custodiado por unos sacerdotes católicos y dentro de un momento va a venir el grupo. Pero es un lugar para orar, para reflexionar acerca de cómo el Señor Jesucristo se quebrantó en este sitio y aquí recibió la fortaleza, el ánimo, el apoyo suficiente para poder ir a la cruz. También fue aquí en el huerto de Getsemaní, donde uno de los discípulos le cortó la oreja a una persona que venía aquella noche a aprender al Señor. Aquí fue donde el Señor le dijo a Pedro, Jacobo y Juan, orad por mí esta noche, mi alma está triste hasta la muerte. Y como bien saben ustedes, se quedaron dormidos. Les dejo con las imágenes del huerto de Getsemaní. Oh Lord, wonderful counselor. ירושלים מחכה לך, אדון, הם לא רואים קדושת שכינתך, אדון. Aquí estamos, aquí estamos. קח עיניהם שיראו אותך, שישמעו דברך, שילכו בדרכך, כי אתה כאן הגאון, יועץ אל גיבור, אביעד, צר שלום, קדוש אתה. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Estamos en este momento por debajo de unos túneles que se excavaron en su día para meter todo el agua de lluvia por debajo de la ciudad de Jerusalén y de esa manera evitar que los enemigos pudieran, a la hora de sitiar la ciudad, cortar el suministro del agua. Son unos túneles muy largos, muy estrechos en algunos casos y sobre todo muy húmedos. Nos metimos por un túnel que al final no había salida y tuvimos que dar todos otra vez marcha atrás. Pero bueno, son las aventuras de este viaje que el Señor nos está permitiendo llevar a cabo con este precioso grupo. Listen, Israel, He's the Lord of all these heavens. Oh yeah, He's the Lord of all these heavens. He's the Lord of all creation. Oh yeah, He's the Lord of Israel. Jerusalem is waiting just for you, oh Lord, oh Lord, 'cause you are here, oh Lord, everlasting Father, the Prince of Peace, oh Lord, wonderful Counselor, Adon, Yoetz El Gibor, Avi'ad, Tzar Shalom, Kadosh Ata Adon, 'cause you are here, oh Lord, everlasting Father, the Prince of Peace, oh Lord, wonderful Counselor. Alecha, Adon, הם לא רואים קדושת שכינתך, אדון. קח עיניהם שיראו אותך, שישמעו דברך, שילכו בדרכך, כי אתה כאן הגאון, יועץ אל גיבור, אביעד, צר שלום, קדוש אתה אדון, כי אתה כאן אדון, יועץ אל גיבור, אביעד, צר שלום,
Kadosh Ata Adon. Listen Israel.